porque una de las principales conclusiones de su genealogía de la soberbia intelectual es que este asunto no está vinculado con la creación, sino con el poder. Yo no hago una crítica a los intelectuales en bloque, ¿no? Porque me parece que hay muchos intelectuales que han tratado de comunicar ideas y que se han propuesto su tarea como un magisterio, ¿no? Y de hecho menciono casos notables en mi ensayo, como por ejemplo José de Gasset, Octavio Paz, etcétera, que eran ensayistas de una gran transparencia, con un lenguaje diáfano, con una pedagogía invisible, ¿no? Que le enseñaban a pensar a su público, ¿no? Pero junto con ellos hay otros que son, digamos, los hierofantes del pensamiento, ¿no? Que han tratado de romper ese vínculo con el lector común, ¿no? Y son muy ampliamente conocidos, inauguraron de hecho una época de la poesía a partir de Mallarmé en el siglo XIX, a finales del siglo XIX en Francia, ¿no? Que metió a la poesía en un callejón sin salida. Por el caso de la filosofía, pues por ejemplo Hegel y Heidegger, ¿no? Que son los ejemplos más conocidos de filósofos que no solo trataron de inventar un lenguaje, sino una gramática de uso personal, lo cual los convirtió en aspirantes a crear un nuevo lenguaje de los dioses, ¿no? Entonces, todo esto, me parece, es una muestra de cómo esa soberbia, ¿no?, ha sentado sus reales, porque en la actualidad quien se atreve, por ejemplo, a osar insinuar que Heidegger pueda ser un charlatán en las facultades de filosofía, pues inmediatamente es estigmatizado como un ignorante, ¿no? Pero esa es una acusación que se le lanzó en vida a Heidegger por parte de muchos colegas suyos alemanes, ¿no? Si regresamos de nuevo al origen, en este recorrido histórico que venimos haciendo, comprobamos también la importancia de las religiones en lo que usted califica de ocultamiento del conocimiento. Cita, por ejemplo, el catolicismo, que mantuvo el latín como lengua clave de comunicación elitista, o el analfabetismo inducido hacia la población negra en Estados Unidos. En efecto, esta es algo que yo llamo en mi ensayo la ciencia sin caridad, ¿no? Que es esa tendencia a vestir de misterio el conocimiento para que las castas inferiores no puedan acceder a él, ¿no? Que el caso más radical de esto fue el de los brahmanes, ¿no? Que ni siquiera tenían una lengua escrita por temor a que las castas inferiores se apropiaran de esa lengua si la escribían. Tardaron mucho tiempo en escribir el sánscrito. Entonces, en su caso, por ejemplo, ellos no podían hablar nunca en presencia de un Dalit, ¿no? Y el Dalit, que es la casta ínfima de la India, era una especie de animal, ¿no? Pero lo que me parece a mí extraño es que tuvieran esas precauciones con alguien que consideraban un animal, porque cuando uno está leyendo y se le acerca un perro, nunca tiene el temor de que el perro vaya a asomarse al libro y vaya a entender lo que lee, ¿no? Y sin embargo, los brahmanes, al tomar estas precauciones, dejaban entrever que sí temían que esos aparentes seres inferiores se apropiaran de sus conocimientos por el simple hecho de escucharlos. Entonces, por eso hicieron esa división tan tajante que desgraciadamente persiste hasta la fecha en la India, ¿no? Ese es el caso más terrible. Los otros son las religiones que inventaron, por ejemplo, los jeroglíficos de los egipcios, ¿no? Que solamente la casta sacerdotal sabía descifrar, el pueblo no los entendía y tenía esa actitud semejante a la que tuvieron mucho tiempo también los católicos al escuchar misas en latín que no entendían, ¿no? Es ese prestigio de la lengua desconocida que despierta en el hombre un instinto de militancia, ¿no? Como yo no entiendo esto, debe de ser maravilloso y por lo tanto debo de acatarlo con respeto. Advierte de que el poder político también tomó conciencia rápidamente de la importancia de controlar a esos intelectuales y limitar su comunicación con lo que podemos denominar el pueblo. Monarcas, déspotas auspiciaron ese control de las letras y de las artes.
Así es, bueno, en la época de las sociedades teocráticas, pues la casta sacerdotal estaba íntimamente ligada al poder político y militar, ¿no? A veces lograba incluso desbancarlo, como sucedió con varias revueltas que tuvieron los sacerdotes egipcios, ¿no? Pero más adelante, ¿no? Había la figura del intelectual cortesano, ¿no? Que fue muy común, por ejemplo, en España, entre los poetas del Siglo de Oro. Todos tenían algún mecenas, tenían que dedicar sus obras a un duque, a un conde, al rey, ¿no? Para merecer los favores de la corte. Tenemos cartas muy conmovedoras sobre la miseria de Góngora, cuando mendigaba que le llevara comida a algún aristócrata español, etcétera, ¿no? Esto en Francia, por ejemplo, llegó a ser una industria, ¿no? Los sonetos en alabanza a los nobles tenían una tarifa que se cobraba, y esto fue convirtiendo al escritor en una especie de lacayo, ¿no? de los poderosos. Y el gran cambio viene cuando surge la opinión pública, ¿no? Cuando empiezan a publicarse periódicos en el siglo XVIII, porque entonces ya digamos que el escritor y el intelectual tienen una fuente de manutención y también un diálogo directo con el hombre de la calle, ¿no? Y eso hace que se vaya convirtiendo en un poder autónomo, ¿no? Pero este poder autónomo también despierta la codicia de los poderosos, se puede convertir en un temible enemigo político, y entonces surge la tentación de cooptarlo, ¿no? Esto es algo que yo conozco muy bien por vivir en un país como México, en donde el gremio literario e intelectual está muy burocratizado, ¿no? Es un país donde se lee muy poco, solamente 1 millón de personas leen periódicos, y sin embargo tenemos una casta de intelectuales mimada por el Estado, ¿no? Que tienen prebendas, puestos, canonjías, etcétera, ¿no? Y que le ha restado credibilidad al medio intelectual en su conjunto. Es un drama que afecta a numerosos países e incluso usted lo extiende a las democracias más avanzadas. Sí, claro, porque yo creo que el poder cultural se debilita en la medida en que pierde autonomía, ¿no? En la medida en que lo absorben otros poderes. Por supuesto que yo no pretendo que el mundo de la cultura sea un mundo de ángeles o de serafines en donde nadie tiene ambiciones de poder, ¿no? Por supuesto que hay luchas a veces muy sangrientas por el poder cultural que generalmente se dan en privado, no trascienden a la luz pública, ¿no? Y como todos los seres humanos, escritores, artistas intelectuales, pues también tienen ese tipo de ambiciones, ¿no? Y que a veces pueden llevar al encumbramiento de la mediocridad, ¿no? Es algo que ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia de la cultura, ¿no? Y de modo que esas batallas creo que también se tienen que dar, porque la idea de un escritor o intelectual que es ajeno a todas estas miserias terrenales puede conducir a dejarle a la gente que solo quiere utilizar en su propio provecho el relumbrón cultural, ¿no? Toda la iniciativa y todo el control de las instituciones de cultura, ¿no? Que yo someto a crítica en mi ensayo.